Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar acerca de qué es una red neuronal artificial, o también conocida como el RNA. Este estudio pertenece a la inteligencia artificial y este a su vez forma parte de la ciencia de la computación. Empecemos. Voy a explicar brevemente qué es una neurona biológica, luego pasaré a explicar su equivalente, neurona artificial. Luego explicaré que el conjunto de neuronas artificiales van a formar una red neuronal artificial y luego los contextos o escenarios donde se aplica una red neuronal artificial. Bien, vamos a definir brevemente qué es una neurona biológica. Este es un tema bastante amplio, pero lo que debemos saber es lo siguiente: que una neurona es una unidad fundamental del cerebro y del sistema nervioso. Estos son responsables de recibir del mundo exterior un conjunto de información para luego procesarlas y llevarlas a distintas partes del cerebro. Una neurona tiene un conjunto de elementos. Aquí vemos, por ejemplo, las dendritas, vemos el cuerpo, el soma, este es el núcleo, recibiendo información por las dendritas, se procesa en este cuerpo y se transmite información por este axón y luego hasta estos terminales que se llaman botones sinápticos. Las neuronas usan un conjunto de reacciones químicas para recibir información, procesarlas y luego transmitirla, en este caso por las terminaciones axónicas. Veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que rescata la ciencia de la computación? El mecanismo, cómo trabaja, para luego crear un modelo matemático equivalente a cómo funciona una neurona biológica. Toda neurona tiene, repito, un conjunto de dendritas que se encargan de recibir señales de entrada. Este cuerpo lo que hace es combina e integra todo ese conjunto de información para luego transmitirla hacia los terminales axónicos y llevados hasta los botones sinápticos, que a su vez estos se conectan con otra neurona. Veamos ahora qué es una neurona artificial. Sabiendo lo básico que aquí estoy explicando, pasemos a explicar que una neurona artificial es una estructura matemática. Para decirlo de otra forma, es un modelo matemático que recibe entradas, las procesa y arroja una salida. Las entradas, que pueden ser temperatura, que pueden ser pesos u otros elementos que es de interés para nuestro estudio, van a tener un peso, van a tener un factor. Estos factores pueden comenzar siendo aleatorios y luego, a medida que se entrena una neurona, a medida que aprende, obviamente en forma artificial, estos factores van a ir modificándose. Estas entradas van a entrar a una parte central donde se va a sumar estos valores. Se va a aplicar un umbral que va a modificar la función, lo explico dentro de un momento, y luego tenemos que elegir la forma como es que la vamos a dar salida, porque de lo contrario va a arrojar cualquier número y tengo que ajustar ese número de salida, ese rango de salida, usando una función de activación. Había explicado hace un momento que esta multiplicación, por ejemplo, x1 por w1, que es el factor, todo esto se va a sumar y aquí lo vemos. Entonces usamos una función que vendría a ser solamente una sumatoria, una suma ponderada, ¿no? x1 por w1 más x2 por w2 y así sucesivamente por cada una de las entradas. Ahora bien, la salida más sencilla es esta ecuación, la ecuación de una recta, que tiene aquí un sesgo que se puede ir variando y de esta forma ajustando la salida, dependiendo mi caso.
Entonces esta línea de aquí puede inclinarse, puede subir un poco más en este eje, ¿no? En este eje y este sesgo obviamente incremental, o también disminuir. Entonces estas variantes ya lo ve el analista para provocar una salida correcta. Entonces una neurona artificial se puede adaptar al medio y aprender de él, modificando el valor de sus pesos sinápticos o parámetros libres. Sigamos. Habíamos hablado entonces hasta ahora que hay una función que es una sumatoria ponderada más un umbral, que esto se puede ir modificando, y entonces veamos ahora la función de activación. ¿Esta para qué sirve? Esta me va a graduar la salida, porque esta sumatoria me va a arrojar un conjunto de valores, y entonces con esta función voy a poder graduar la salida. Para ello puedo elegir un conjunto de funciones. Por ejemplo, el más usado es el sigmoide. Una variante del sigmoide sería este tangente hiperbólico, y también hay variados como este vendría a ser que rectifica la línea, y este es la escalonada, que es la más básica. Para el estudio hay un modelo básico que se llama el perceptón, que vendría a ser ya un tema de estudio más adelante. Entonces hasta ahora vemos que hay las entradas que van a ser sumadas, y hay un elemento que es el umbral o sesgo, y elegir una función me provoca una salida. Pero para que realmente se dé una salida en función de la complejidad de las entradas, es necesario formar un conjunto de neuronas, en este caso la capa de entrada, luego otro conjunto de neuronas que podrían ser una capa o muchas capas, eso va a depender de cómo se plantee el caso, y una última capa que es la llamada capa de salida. Entonces decimos que las redes neuronales son un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático basada en el funcionamiento del sistema nervioso. Ahora, ¿cómo es? ¿Quién se encarga de también graduar las salidas con las entradas? Es decir, me explico mejor. Aquí hay salidas y se va a comparar si logra o no resultado. Entonces esta se va a encargar, hay un algoritmo de aprendizaje. Este va a ajustar los pesos que hablaba hace un momento. Entonces, como una revisión, tenemos que esta es una neurona que tiene un conjunto de entradas, arroja una salida, forma una capa, y un conjunto de capas forma una red. Entonces una red neuronal tiene entradas y salidas y va a ser apoyado por un algoritmo. Ya este se llama un sistema neuronal. Este algoritmo va a ajustar progresivamente los resultados de salida de la red, ¿no? El conjunto de entradas y salidas de una red neuronal, y el algoritmo va a formar parte del sistema neuronal. Repito, las entradas, las salidas, la red neuronal, el algoritmo de aprendizaje van allá a formar el sistema neuronal. En estos momentos la red neuronal se aplica en muchos contextos, en muchos escenarios, para reconocimiento de imágenes, diagnósticos médicos, en la empresa, por ejemplo, predicciones de crisis empresariales, selección de órdenes de compra, análisis de mercado, entre otros. En análisis del clima, en la educación y en la economía. Bueno, este ha sido un primer video acerca de este tema muy, pero muy interesante, el cual es una red neuronal artificial. Bien, nos vemos en el siguiente